Ahora sí, muy bien. Porque esta frase que dice después de esto, a ver, estoy tratando de arreglar otra cosa acá, dice. Juan 21 dice, después de esto, significa que antes de este capítulo 21 y todo lo que sucede, hay algunos acontecimientos, algunas situaciones que son interesantes porque nos hacen comprender más aún el contexto, el porqué, la reacción de las personas, el porqué de la situación, ¿ya? A veces podemos tomar un versículo y ese versículo quizás nos va a decir algo en breve, pero si nosotros abarcamos hacia adelante y hacia atrás, vamos a poder entender mucho mejor la escritura. Y después de esto, significa que tenemos que leer el capítulo 20 de Juan. Yo iba a conversar hoy día, justamente iba a hablar, y tengo de hecho mi apunte acerca del capítulo 21, pero dije, no puedo empezar el capítulo 21 sin entender primero por qué el apóstol Juan escribe después de esto. Y después de esto es el capítulo 20. Y el capítulo 20 nos habla acerca de la resurrección de Jesús. Mira lo que vamos. Aunque no estamos en Semana Santa. No necesariamente tenemos que estar en Semana Santa para leer la Escritura y lo que habla de la resurrección. El capítulo 20 justamente habla acerca de esto, del tema de la resurrección. Y comienza, no voy a leer todos los versículos para que no se haga muy largo, pero en el fondo es cuando Jesús, después que Jesús muere en la cruz y es sepultado. Jesús muere en la cruz y es sepultado. Cuando Jesús muere en la cruz, para muchos judíos, para algunos también gentiles, y especialmente para los más cercanos y para su familia, los apóstoles, la vida de ellos les cambia después que muere Jesús y es sepultado. Hasta ahí la situación de vida para ellos es como, ¿y qué hacemos ahora? Porque toda su vida prácticamente cuando conocieron a Jesús cambió y vivieron, es como entre comillas una aventura, ¿no? Tremenda de desafíos, de milagros, de persecuciones, de montón de situaciones mientras estuvieron con el maestro. Pero ahora el maestro, el líder, el caudillo de su causa, estaba muerto. Entonces el capítulo 20 nos habla el tiempo de luto que están viviendo tanto las mujeres que amaban tanto a Jesús como sus discípulos y sus familiares, los apóstoles, están viviendo un tiempo de luto. Ellos, por el temor, quizás por la pena más que el temor, por la angustia de haber perdido a ese ser tan amado, a su maestro amado, olvidaron quizás por un momento las promesas de Jesús. El Señor ya les había dicho a ellos que Él iba a resucitar, ¿se acuerdan? Al tercer día. Pero ellos estaban en un momento tan triste, de tanta pena, de tanto luto, que olvidaron las promesas. Cuando el relato comienza hablando acerca de la mujer, ¿no es cierto?, de las mujeres que van a ver el sepulcro, dice que, bueno, aquí en Juan habla acerca de María Magdalena, pero los otros evangelios sinópticos, que son los que en Marcos y Lucas, habla de las mujeres. Además de María Magdalena van las mujeres, dice, el primer día a ver el sepulcro, en ese día como de dolor, ¿no? Eh, es el día como de aflicción. No sacaron conclusiones que Jesús iba a cumplir su promesa. Hay un salmo que no lo tengo anotado, pero es un salmo que habla acerca de que Jesús no iba a estar sujeto a la muerte, que iba a salir de la muerte, que no lo iba a encadenar. Todo eso Jesús se lo había dicho a ellos, pero cuando llegaron al sepulcro iban con otra disposición, la disposición de la persona que ha perdido un ser querido. Cuando alguno va al cementerio, ¿no es cierto?, va a visitar al ser amado, a recordarlo. María Magdalena iba en esa como condición, en esa situación. La fe y la esperanza que había impuesto en su maestro se había desvanecido.
por causa de la pena, por causa del dolor. Ahora iban a comenzar a vivir la vida ya volviendo a lo cotidiano, volviendo al día a día, con sus afanes, con sus responsabilidades. Y todos los desafíos y toda la tarea que Jesús en un momento le había encomendado, también se olvidaron. No tanto quizás en las mujeres, porque ellas amaban a Jesús y sufrieron mucho, estuvieron con el Maestro. Más diría yo por los apóstoles, porque ellos fueron los que convivieron con Jesús 3 años de sus vidas, que fueron años intensos, donde el Maestro les enseñó lo que iba a venir y lo que iba a suceder. Pero ellos también se habían olvidado. Cuando María Magdalena entra al sepulcro, ve quitada la piedra y dice la palabra que ella lo primero que hace, y dice, se robaron el cuerpo del Maestro. En ese momento ella no reflexionó en lo que la palabra enseñaba o le había dicho Jesús a los apóstoles. Ella pensó humanamente, robaron el cuerpo del Maestro. Y se apenó. Y dice, esto se lo dice a Pedro y a otro discípulo. Cuando dice el otro discípulo, en el verso 3 del capítulo 20, se refiere al mismo Juan. El apóstol Juan escribe aquí en tercera persona, no se menciona a él, sino que él dice el otro discípulo, Pedro y el otro discípulo. Cuando fueron al sepulcro, entonces encontraron a las mujeres y María Magdalena dice, robaron el cuerpo del Maestro. Cuando dice la palabra que corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa, se refiere a Juan otra vez, que iba mucho más rápido. Y bajándose a mirar, después de lo que le dice María Magdalena, dice que vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí también, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Entonces entró también otro discípulo que había venido primero, otra vez mencionándose a él, y vio, dice, y creyó. Mire que hay cosas interesantes. ¿Por qué María Magdalena no creyó en la resurrección o no entendió? ¿Y por qué sí Juan lo comprendió y entendió? Porque aún dice no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Como les decía al principio, para ellos el perder a esta persona que era el que motivaba sus vidas, el que motivaba sus desafíos, para ellos fue como el enfriarse en su fe. Ya no estaba Jesús. Por lo tanto, ya prácticamente no había un sentido de vida para seguir viviendo con esa pasión con que ellos vivieron cuando estuvieron con el Maestro. Cuando ven la tumba, cuando ven estos paños, estos lienzos puestos ahí, Juan entendió que había algo especial, que había algo diferente, que aquí comenzaba a cumplirse la palabra de Jesús, de que él iba a vencer la muerte. María Magdalena, en su afán, en su luto, no comprendió lo que sucedía. Cuando nosotros estamos con nuestras problemáticas, cuando nosotros estamos con muchas situaciones que nos sobrepasan, muchas veces también nuestra fe decae. Y nos olvidamos de las promesas, aunque están ahí. Pero claro, nuestra fe decae porque nos sentimos agobiados, porque estamos con estrés, porque está el dolor. Yo creo que principalmente en el tiempo de dolor, como lo veíamos muchas veces, también se prueba nuestra fe, pero también en el tiempo de dolor nuestra fe decae. Y los discípulos en el momento no comprendieron, aunque Juan sí percibió algo, y él se dio cuenta de algo importante. Pero María, dice la palabra, estuvo llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, dice, se inclinó también para mirar, y 2 ángeles con vestiduras blancas le dicen, que estaban sentados, y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Los ángeles no les hablan en forma muy amorosa a María, ¿no? Porque la pregunta es bien fuerte, le dicen, ¿por qué lloras?
Y ella le dice, porque se han llevado el cuerpo de mi Señor. Cuando dijo esto, se volvió, dice, y vio a Jesús que estaba allí, pero tampoco lo reconoció. Porque, como les digo, el dolor, la confusión que a lo mejor había en su corazón, no le permitió atender a la voz en primera instancia del maestro. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano el que estaba a cargo, no de cuidar el sector, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Todavía no sabía que estaba hablando con el maestro. Pero Jesús le dice, en respuesta a ella, ¿no es cierto? María. Con decirle el nombre a ella, entonces el oído espiritual de María se abrió y pudo entender que era el maestro. Y en ese momento dice, Raboni, maestro, que era la palabra perfecta para Jesús. Nadie más era Raboni, solamente él. En el momento que Jesús habló, qué importante esta conexión, ¿no? Cuando tenemos una conexión con Jesús, cuando entendemos la voz de Jesús, es fácil escucharle. Cuando dejamos de lado nuestro temor, nuestra angustia, nuestra pena. Y es lo que le pasó a ella. Se le fue toda la pena y en ese momento quiso, incluso dice la palabra, abrazarle, colgarse del cuello del maestro. Pero él le dice, todavía no me puedes tocar, porque aún faltaba que el Señor se presentara delante de los discípulos y fuera ascendido. Pero en ese momento que ella escuchó a su nombre, entendió que el maestro estaba ahí y que se había cumplido la profecía de la resurrección. Maestro, Raboni. Entonces dice la palabra que Jesús le envió a ella y le dice a María Magdalena que le diera las nuevas a los discípulos que habían visto al Señor. Los discípulos también se encontraron con Jesús. De hecho, caminaron con él. Y dice la palabra que aquí cuando Jesús se presenta delante de los 10, las puertas estaban cerradas cuando Jesús apareció. Ellos estaban también reunidos, y dice aquí por miedo de los judíos, por temor. Claro, estaban juntos, pero ya no era lo mismo que cuando estaban con el maestro. Ahora tenían temor, quizás de ser perseguidos, quizás por el mismo hecho de haber sido seguidores de Jesús. El imperio estaba contra ellos, entonces tenían temor. Pero dice que apareció en medio de ellos sin que las puertas se abrieran, con su cuerpo glorificado. En ese momento dice que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Y él les dice, paz a vosotros, que era un saludo, una salutación, que era una práctica, ¿no? Dentro del grupo judío. Paz a vosotros. Y dice, como me envió el Padre, así también yo les envío. Cuando Jesús aparece a sus discípulos y ellos entienden que Jesús les da la tarea, les recuerda cuál es la tarea y les dice, yo les envío también. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Es la forma como anticipada a lo que va a ser la recepción del Espíritu cuando están en el libro de los Hechos. Pero aquí ya el Espíritu ha sido entregado a los apóstoles para que tomen conciencia de lo que significa, de lo que viene para ellos. Había uno que dice que era Tomás, el Dídimo, que también en otro pasaje de la Escritura dice que él, igual que Pedro, en un momento dice, yo voy contigo hasta la muerte, Jesús. Y era como Pedro, cuando Pedro también dijo, no, Señor, hasta la muerte. Pero ese mismo, dice de Tomás, en ese momento no entendió, porque volvió después, dice, llegó más tarde, no se sabe por qué, pero llegó más tarde, y cuando llega más tarde se encuentra que está Jesús. Pero él dice, hasta que yo no tope sus heridas, sus manos, no meta mis manos, mis dedos, no voy a creer. Mucho se ha hablado de Tomás y muchas veces a lo mejor hasta se ha criticado un poco el hecho de que no tuviera la fe suficiente para solamente al ver al maestro. Pero algo importante, mira, dice, cuando dice, hemos visto al Señor, le dijo, si no hubiera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos
y metiere mi mano en su costado, no creeré. La palabra dice que después Tomás, cuando el Señor le habló otra vez y se mostró a él, dice que Tomás, antes de hacer algo, nada, él creyó y le dice, maestro. Una vez más el tema de la voz. Cuando escucha la voz de Jesús y le dice por nombre, Tomás, entonces él entiende que es el maestro. Yo voy a ese punto, el tema de estar en conexión con Dios. Es cuando nosotros siempre vamos a atender, vamos a saber que es Dios el que nos está hablando. Mientras más conectados estemos con Dios, la voz de Jesús va a estar mucho más cercana a nuestro oído espiritual. Mientras más leamos la palabra, mucho más cercano va a estar Jesús a través de su voz en nuestra vida espiritual. Entonces dice, la segunda vez que aparece Tomás, Jesús le dice a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Se dan cuenta? En esa reacción sí Tomás demostró que sí tenía fe antes de tocar al maestro. No necesitó hacerlo, porque con la voz del maestro él se dio cuenta que era el Señor. Y esta parte que viene, el verso 29, viene para nosotros. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mira qué importante, eso es lo que nosotros vivimos hoy. Desde el tiempo que Jesús asciende a los cielos, dejó, dice la palabra, su espíritu y dejó la fe que fue llevada a través de los apóstoles, a través de todas las generaciones y a través de todos los continentes. Por eso llegó la salvación a nosotros, a través del Evangelio. Pero nosotros hemos creído sin ver. Entonces hay algunos comentaristas que dicen que la fe nuestra tiene como más valor, tiene más peso, porque nosotros no hemos visto y hemos creído. Mire qué bueno, y eso hay que darle gracias a Dios. Hay que ser agradecido al Señor, porque sin haber visto, somos, dice la palabra, bienaventurados. Y esta es palabra de Jesús. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y por último, el verso 30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Habrían muchas más señales, habrían muchos más milagros, habría mucho más de todo para escribir muchos más libros. Y según Juan, no habría biblioteca donde pudiera entrar todo esto que Jesús hizo en su tiempo de ministerio tan breve, en 3 años aquí en la tierra. Pero lo que escribió Juan y lo que dejó Jesús es suficiente para que nosotros creamos en el Hijo de Dios. O sea, no tenemos que buscar nada más. Con lo que quedó escrito es suficiente para entender que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y esa es la motivación por la cual Juan escribe este evangelio, ¿no? Para dar a conocer a Jesús, al Hijo de Dios. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 21. Ahora sí que entramos al capítulo 21. Pero había que entender un poco, se fijan, lo anterior. Entonces, cuando dice en el capítulo 21, después de esto, nosotros entendemos, después de todo lo que sucedió, cuando Él resucitó, cuando Él se apareció a las mujeres, cuando se apareció a los discípulos, y cuando determina estas palabras en el verso 31, Juan. Después de estas cosas, de estos eventos tan importantes, dice, Jesús se manifestó otra vez, porque Él ya se había manifestado anteriormente, ¿no? Se apareció a María Magdalena y a las mujeres, se apareció a los discípulos en el camino, se apareció a los discípulos luego en el lugar de reunión en que estaban, y ahora hay un tiempo como de espera. Ahora la situación es distinta.
Ya ha pasado un tiempo. Ya Jesús no está con ellos en este momento, ¿no? Y después de esto dice, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó y dice de esta manera. Y comienza a decir cómo fue que se manifiesta Jesús. No sé cómo estamos de tiempo. No alcanzo a ver el... Quedan como 7 minutos. 7 minutos. La segunda parte, ¿podemos verla luego? En la otra, Nietzsche. ¿Podemos ver el capítulo 21 luego? Yo no sé si al cortar ahora me enlace al tiro, no lo sé. Porque siempre Ya. corto yo cuando quedamos en 2 minutos. ¿Te Ya. fijas? Sí, porque No me sé queda un poquito si igual, si corto no ahora. terminamos ahora, bueno, lo completamos igual el domingo, porque el capítulo 21 tiene mucho más. Ya, este fue un... Podrías continuar unos 5 minutos más y ahí cortamos y Ya, para correcto. volver. Vamos a ver entonces el contexto de este capítulo 21 para que quedemos ahí. ¿Ya? El contexto es el siguiente. Después de estas cosas, los discípulos están en su tarea cotidiana. Y uno tiene que imaginarse un atardecer a orillas del mar de Galilea. Ellos están prácticamente como en un estado de pasividad. Ya no está Jesús, ya no tienen el tema de los desafíos de salir en giras con él. Ahora están preocupados de su familia, quizás, están preocupados de su trabajo, han vuelto a sus responsabilidades, ¿no? Ellos tienen que alimentarse, tienen que buscar alimento para su familia, tienen que seguir trabajando. Las cosas que Jesús ya les enseñó y lo que venía está como ahí, no sabemos qué hacemos ahora, eso es lo que están. Y dice que estaban juntos y comienzan a morar. Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, Juan, ¿no es cierto? Otro de sus discípulos, Simón Pedro, le dice, y aquí comienza lo cotidiano. Simón dice, vamos a tener que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pescar, voy a pescar. Tenemos que alimentar nuestra familia, por lo tanto, continuemos con nuestra tarea. Y los otros le dijeron también, bueno, iremos contigo. Y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. El tema de la barca, ya algo comentamos la otra vez cuando Jesús calma la tempestad, ¿no? Y la barca es como nuestra vida, ¿ya? Y el mar es como el mundo donde nosotros vivimos, nuestra vida diaria. Entonces lo que hace Pedro con sus compañeros, ¿no? Es tomar su vida y comenzar a hacer la tarea que les correspondía. Pero es aquí donde Jesús, una vez más, va a manifestarse a ellos. Jesús no les dejó de lado. Jesús nunca deja de lado a sus hijos, aunque están en un tiempo como de letargo, como de pasividad, pero sin embargo Jesús siempre está ahí, atento para ver su situación, para ver de qué manera les ayuda y de qué manera les motiva para seguir. La tarea que tenían los apóstoles era tremenda. Ellos iban a ser los que iban a llevar el evangelio a otras culturas, iban a llevar a otros países, a otras naciones, a otros imperios. Iban a ser perseguidos, iban a morir por causa del evangelio. Entonces Jesús, siempre preocupado por ellos, siempre les va a dar alguna lección que después a ellos les va a servir. Y dice que entran entonces en la barca y no pescaron nada. La situación es triste, la situación es negra, es oscura. O sea, es lo mismo que ir a trabajar y no que no le paguen el sueldo. Pues como ir y decirle te cortamos el trabajo, nuestra vida se derrumba, porque no tenemos cómo, de qué manera solventarnos. ¿Fijan? Ese es nuestro... ¿Terminamos ahora? Antes que se me corte. Pero quedemos ahí, con la barca. Porque ¿Sí? Quedamos en la barca. ¿Sí? ¿Cómo? Quedan 3 minutos. ¿Ya? espérate, corto ahora entonces, ¿sí? Ya, cortemos. Ya corto entonces y Ahí nos volvemos. continuamos. Con el mismo ID. Ya. Ya. Ahí voy entonces.